Buenas tardes a todos y bienvenidos a la asignatura Ciberdefensa, asignatura de segundo año de la licenciatura en ciberseguridad de la UNSO. Me encuentro en presencia con la colega docente y una de las JTP de la asignatura, que cuenta acá además con otros dos más JTP. En el día de la fecha estuve dividiendo las comisiones. El material va a estar disponible en la página correspondiente a la universidad, en la plataforma de Moodle, a finalizar la clase, y todo el material de consulta, foros y actividades también van a estar en ese momento. Lo que son los cronogramas de las actividades de las clases, les pido por favor que monitoreen su actualización porque pueden llegar a cambiar semana a semana. Y el reglamento se mantiene constante en ese sentido. Si tienen alguna duda, consulta o pregunta, les pido por favor que nos la tomemos estos próximos 5 minutos y luego comenzamos la clase. Sí, profesor. Sí, dígame. Bueno, estuve, bajé la información que había subido afortunadamente al campus y fue allí donde estuve consultándola a último momento y al no haber recibido ningún mail o aviso en la plataforma de cambio de modalidad, quisiera pedirle por favor de que de alguna forma tenga la posibilidad de notificarnos porque yo ya he viajado 3 horas para llegar a la clase presencial y ahora estoy volviéndome, cursándola virtual de la mejor manera posible. Gracias. Yo la cambié hace varios días el cronograma, no lo cambié en el día de hoy.
Lo cambié la semana pasada cuando me solicitó el jefe del departamento que ceda el Zoom a otra cátedra. Por eso les digo que monitoreen constantemente el cronograma. Lamentablemente el Zoom está compartido por varias clases, el resto de las aulas son muy chicas y no podemos alojar los 210 alumnos que somos. Así que por eso mismo les digo que vayan monitoreando el cronograma con continuidad. Esto es Argentina, después de todo. La única constante es el cambio. Y si uno no se adapta, se ahoga. Sí, creo que había oportunidad de organizar de los campos. Lo escucho como si estuviera dentro de una lata a 500 metros bajo el nivel del mar. No, estoy a la intemperie, volviendo a la universidad, está dando el viento. Decía que el viento se oportunidad de la uno de los meses sería cualquier. ¿Alguno entendió? Ok. Como dije antes, yo esta modificación la hice con suficiente antelación para que no haya una sorpresa en el día de hoy. Esto no fue cambiado en el día de la fecha. Hay varios días ya de que el cronograma fue modificado. Yo tenía todo preparado para hacer una clase presencial. También la docente y JTP a cargo. Y nos lo cambiaron hace una semana. Bien, ¿alguna otra duda, consulta antes que arranquemos la asignatura? Hay una consulta, profe. La Sí, presencialidad, sí. perdón, dar el presente, ¿cómo se hace? Mientras la docente da la cátedra, yo voy a empezar a capturar, a hacer capturas de pantalla de todas las personas que están conectadas, Ok, o sea, tenés que tener con el la nombre cámara prendida. y apellido. Ok, bueno, perfecto. Ujú. Gracias. Por favor. Tengo 5 páginas de cursantes y solamente en la página 1 tengo cámaras prendidas. Bien, página 3, de a poquito van despertando. Muy bien, buen viaje entonces. Francisco Encalada, quedó bien la cámara, no se preocupe más. Marcos, perfecto, bien los auriculares puestos. Muy bien, aquellos que están en tránsito, cuando lleguen a un lugar estable, espero que prendan la cámara. Bueno, vamos a comenzar la asignatura. Nos toca todo un largo y tedioso cuatrimestre, así que comencemos por el principio eh, y terminemos por tratar de aprobar la asignatura. En primer lugar, quería agradecerles a todos por participar de la carrera. En segundo lugar, la idea es que las clases sean dinámicas, no sean estáticas. No van a ser clases magistrales, aunque los docentes que participan de ellas lo son. Entonces tengan en cuenta que la idea es que expriman las capacidades, las experiencias y el conocimiento que tengan de los docentes. No se queden solamente con lo que digan, desafíen todo lo que escuchen, porque lo que digan el día de hoy probablemente cambie el día de mañana. Y esto lo digo a ciencia cierta porque hoy tuve reunión con el responsable del Comando Conjunto de Ciberdefensa y el secretario de Asuntos Militares y me dijeron que toda la política de defensa va a cambiar. Así que si en el momento que la cruzamos
No cambió, queda vigente eso. Y si lo cambian en el mismo día que estamos cursándola, veremos cómo vamos a hacer. Así que preparémonos, porque esto va a ser una montaña rusa y ninguno tiene cinturón de seguridad. Quería presentar primero y principal a mi mano derecha. Ella es Olga Staldi, es licenciada en Ciencias Políticas y tiene una maestría en Defensa Nacional y trabaja hace 20 años en el Ministerio de Defensa. Así que nadie más adecuado que poderles hablar sobre la temática del día de hoy. Sol, bienvenida nuevamente por tercer año consecutivo. Te dejo a tus alumnos y es hora de brillar. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, gracias Rodrigo por la presentación. Espero que no cambie la política de defensa mientras estamos dando esta clase, porque si no, no sé de qué me voy a disfrazar. No lo tengo preparado, ¿no? Tengo preparado hasta el día de hoy a las 18 horas. Así que bueno, hasta ahí vamos a ir viendo las cosas. Bueno, bienvenidos a todos. Un placer también participar como docente de acá de esta materia. Y voy a ir compartiendo la pantalla, a ver si se puede ver. La pantalla se Cualquier está pregunta, compartiendo, se ve la sí, presentación. sí, ahí va. Sí, Cualquier sí, se ve. pregunta Se ve, se ve. me... Pero todavía no pude ponerla. A ver, no. A ver, un segundito. Me cayó un auricular. Eh, a ver. Estoy tratando de solucionar. Digamos así, a ver. ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas y los elementos políticos de la ciberdefensa de modo introductorio para ver a lo largo de lo que queda de la materia? Entonces, ¿qué es lo que vamos a preguntarnos? ¿Cuáles son estas preguntas disparadoras que a mí me interesaría que cuando termine la clase puedan responderlas ustedes? ¿Qué entendemos por defensa nacional? ¿Qué son y para qué sirven las Fuerzas Armadas? ¿Y cuáles son los lineamientos de la política de ellas? Entonces, partiendo, ¿qué es la defensa nacional? Bueno, primero que nada, la defensa nacional es una política pública. Como hay otras políticas públicas, hablamos de salud, de educación, política exterior, bueno, la defensa nacional es una política pública. ¿Por qué decimos que es una política pública? Bueno, porque tiene eh, objetivos, decisiones, acciones que elabora un gobierno para solucionar problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. ¿Por qué? Porque en determinado momento aparecen problemas. Las políticas públicas buscan solucionar problemas. Problemas de salud, problemas de la relación con otro país, el problema de un límite pendiente entre dos países, el nuestro con Chile, por ejemplo. Entonces, busca solucionar problemas. Ahora, las políticas públicas tienen
algo que se denomina un ciclo. Un origen que es en la identificación, cuando aparece ese problema, hasta que ese problema se soluciona. Decimos que es un modelo analítico, este cuadro que ustedes están viendo, que tiene como diferentes etapas, porque en la realidad las políticas públicas no se rigen por etapas, sino es un proceso que se va solapando a veces las etapas. Por ejemplo, la evaluación se hace en el momento a medida que se implementa, no es que se implementa la política y después de 5 años se evalúa, no, son procesos que se van dando al mismo tiempo. Entonces, ¿qué interviene en la definición o en una política pública? El contexto político, social, económico, tanto a nivel nacional como internacional. O sea, pensemos en la defensa nacional, ¿no? Que ahora vamos a ir viendo qué es, cuáles son las normas, los actores, pero el contexto, cómo influye el contexto sobre la política de defensa. Pensemos nacional o internacional. Una crisis política, una guerra, interviene en el lineamiento de la política de defensa, sea en el contexto nacional o el contexto internacional, que puede tener algún tipo de influencia sobre el contexto doméstico. Los actores son un aspecto clave en una política pública. Cuando hablamos de actores, nos referimos a las diferentes organizaciones o individuos que tienen alguna capacidad de poder, de influir en esa política. Gobierno, Congreso, ONGs, puede ser la misma burocracia, a personas individuales. Y después también otros aspectos que tenemos que tener en cuenta: las normas, los procedimientos, las estructuras, que son los que le dan, digamos, la forma, las reglas de juego a una política pública para que funcione, y los recursos indispensables, tanto recursos financieros, económicos, materiales, como las personas o las burocracias que intervienen en la ejecución de las políticas. Bueno, entonces les mencionaba que había un modelo analítico. Es solamente un esquema para poder estructurar e identificar todos los procesos. La primera etapa del ciclo de las políticas públicas es la identificación y definición de un problema. Entonces, decimos que las políticas sirven para solucionar problemas. Entonces, la primera etapa es la identificación y la definición del problema. Es una etapa fundamental y lo vamos a ir viendo a medida que avance esta clase, que yo me animo a decir que ¿qué es la defensa nacional? Ha sido un problema desde la restauración de la democracia hasta casi ahora. O más que decir, ¿qué es la defensa nacional? ¿Para qué la defensa nacional? ¿Cuál es, frente a qué necesitamos una defensa nacional? Por ahí quizás va mejor explicado esto de que les digo, la identificación y definición del problema. Después, el diseño y la formulación de alternativas, cuáles son los cursos de acción, digamos, frente a determinado problema, la adopción de la decisión, la implementación y la evaluación. Esas serían todas las etapas de un ciclo que, como ya les digo, lo vuelvo a repetir, no es un ciclo lineal, sino van intercalándose, digamos, las etapas a veces se dan en manera simultánea. Y hay dos aspectos clave en este ciclo de políticas públicas y que son muy importantes en la definición de la política en sí. Y estas son unas frases de la primera, de un autor muy conocido en lo que es políticas públicas, que se llama Aguilar Villanueva, que dice: quien define es quien decide. ¿Por qué? Porque en la definición está la solución al problema. Voy a dar un ejemplo. El problema de las drogas. No es lo mismo definir el problema de las drogas como un problema de salud que un problema de seguridad. Entonces, según cómo definamos el problema, va a estar la solución al mismo. ¿Cuáles son las medidas adoptadas, los criterios, los mecanismos para dar cuenta, para tratar el problema? ¿Sí? Hasta ahí se va entendiendo. Cualquier cosita me van interrumpiendo. Y a lo que voy con el tema de la definición de defensa nacional es que un problema puede ser visto, alcanzado de diferentes ópticas.
y no necesariamente, y de diferentes ópticas, incluso en lo que es un país a otro país. Y siempre el concepto de defensa nacional ha ido fluctuando entre un concepto más amplio, como la seguridad nacional, o marcando diferencias, algunas más taxativas, entre defensa nacional y seguridad interior, o entre defensa nacional y seguridad interior, pero con áreas de, que se superponen o áreas de complementación entre ambas esferas. Entonces, aparece la seguridad nacional como una que abarca de manera holística, digamos, tanto a la seguridad interior y a la defensa nacional. Son formas que pueden ir delineándose en diferentes países, uno donde haya más puntos de contacto o menos puntos de contacto. Pero podría decir que, como vamos a ver ahora, la evolución de nuestra defensa nacional desde el año 83, cuando se recupera la democracia, para acá, ha ido cambiando entre estos dos ámbitos de la defensa nacional y la seguridad interior, en ir hacia ámbitos más separados o hacia ámbitos de mayor complementariedad. Si ustedes tienen en cuenta, del 83 para atrás, sobre todo lo que fue el proceso de reorganización nacional con la última dictadura militar, la defensa nacional era parte de la seguridad nacional. Entonces, había una intervención política de las Fuerzas Armadas en aspectos que tenían que ver con la seguridad interior. Entonces, se hablaba de seguridad nacional, que era parte también de la doctrina, y a esto voy con las políticas que influyen actores internacionales o actores no domésticos, como sería el caso de Estados Unidos, que desde Washington impulsó la doctrina de seguridad nacional en países latinoamericanos, países del Cono Sur, que fue adoptada por nuestra dictadura y terminó un concepto de seguridad nacional que abarcaba las Fuerzas Armadas. Estoy trabajando. ¿Con quién estás Estoy hablando? dando clase. Después nos vemos, dale. ¿Quién es? Dale, anda para... ¿Quién es? Perdón. Hola. Dale, anda para allá. Bueno, Una sábana. decile, vas para allá, dale. Bueno, listo. Ahí estamos. Apareció mi nena. Entonces, bueno, del 83 para acá empiezan a cambiar, digamos, esta óptica, dado el paso eh, a la restauración democrática. Ay, me voy volviendo, perdone. Entonces, la defensa nacional es una política pública, pero a diferencia de otras políticas públicas, tiene algunas características que la definen también y le dan estas características específicas de la defensa nacional. Entonces, la primera es que se caracteriza por el empleo de las Fuerzas Armadas en forma disuasiva o efectiva. La política nacional tiene un actor que es el encargado de los, como diríamos los politólogos, del ejercicio del monopolio de la violencia física legítima. Es como una característica principal del Estado. Los estados modernos tienen la potestad de ejercer esa soberanía o su poder desde el empleo de las Fuerzas Armadas, el órgano que es responsable de la violencia física legítima y que es el que garantiza la seguridad del Estado frente a amenazas externas. Entonces, y la policía, las fuerzas de seguridad, son las que garantizan la seguridad al interior de las fronteras. Entonces, esa diferenciación entre defensa nacional y seguridad viene también a lo que es el origen y el desarrollo de los estados modernos. Entonces, la defensa nacional tiene este organismo que es el encargado del ejercicio de la protección del Estado como razón de ser, digamos, como el Estado de su propia existencia, las Fuerzas Armadas. La defensa nacional es indelegable. No podría otro actor que no sean las Fuerzas Armadas hacerse cargo de la defensa nacional.
Después es la otra cara de la política exterior, se complementa, diplomacia y defensa nacional son dos esferas que se complementan. La política de defensa contribuye a la política exterior de diferentes formas. Buenas tardes, perdón. Bueno, estaba leyendo si había alguna pregunta. Se complementan tanto política exterior como la defensa nacional. Y después, que es un deber y una obligación de todos los ciudadanos. Todos nosotros somos parte del sistema de defensa nacional. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces, una definición de la política de defensa nacional, entonces, podría ser esta. Es el conjunto de acciones que adopta un Estado para garantizar su supervivencia frente a diversos riesgos y amenazas. Y se divide, podríamos decirlo, en tres dimensiones. La política militar, la dimensión internacional de la política de defensa y la dimensión estratégica. A ver, esta diferenciación en tres dimensiones nos sirve para analizar que hay una parte de esa política de defensa que se encarga de los asuntos militares, ¿no? Entonces dijimos que la característica de la política de defensa es que tiene un órgano, que son las Fuerzas Armadas. Entonces, la política militar está dirigida a orientar o regular el comportamiento de las Fuerzas Armadas. Son todo lo que tiene que ver, para decirlo en términos prácticos, con los ascensos, temas doctrinarios, temas de personal, adiestramiento, y digo, que regulan el comportamiento como lo tienen ahí. El comportamiento político generalmente tienden a desarrollar las Fuerzas Armadas, tiene que ver con el control civil. ¿Qué es el control civil? Bueno, mencioné antes que veníamos de una dictadura en la cual las Fuerzas Armadas habían tenido el control y el ejercicio político del Estado. En este sentido, luego de la recuperación de la democracia, ¿cuál fue la principal preocupación del nuevo gobierno? Era lograr que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles. Para ello, era necesario establecer... Ay, perdón. Me desconecté. No, porque se escucha. No, profe, se escucha. Pero hay un ¿Me escuchan cambio bien? de calidad de escucha bien. audio. A ver, espérenme un segundito. A ver, ¿ahora se escucha? Se escucha Cada perfectamente rato, cada claro. rato es como que se le va el audio, profe. Sí, yo me quedé con problema de audio. ¿Se puede escuchar? Se escucha muy mal. A ver, a ver. Intenta de nuevo. Hola. Ahora sí. Espérenme un cachito por ti. Bueno, no sé si estoy conectada. La presentación Sí. se ve y se escucha bien. Sí, no, el problema fue mío que me quedé sin el audio. Ahí volví. ¿Ahora se escucha Ahí bien? está. Sí. Se escucha bien, se Bueno, vio bien. bueno, perdonen, otra vez problema técnico. Bueno, entonces, les estaba diciendo el tema del control civil, de la política militar, de la necesidad de que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles. Entonces, ¿cómo lograr? La preocupación era esta, ¿cómo lograr que no haya una regresión a una dictadura? Bueno, había que trabajar la cuestión de lograr que las Fuerzas Armadas pierdan o
dejen de lado la autonomía que detentaba. Entonces estableció estas primeras normas, como el decreto 158 del 83 o el decreto 155 del 85, que buscó establecer, digamos, la pauta de conducción política. Por ejemplo, los jefes de la fuerza, que en ese momento eran comandante en jefe, fueron denominados el cargo, en vez de comandante en jefe, pasaron a ser jefes de la fuerza. ¿Por qué? Porque comandante en jefe hay uno solo, que es el presidente. Entonces ese tipo de normas fueron las principales que tendieron a lograr tener una pauta de control civil o de ejercicio de la conducción política sobre las Fuerzas Armadas. Entonces, esa dimensión es la política militar. La otra dimensión es la dimensión internacional de la defensa. Les decía que la defensa nacional contribuye a la política exterior. Entonces, hay una dimensión internacional que son todas aquellas acciones que se realizan desde la política de defensa como contribuyentes a la política exterior. Por ejemplo, adiestramientos combinados, o sea, ejercicios que realizan las Fuerzas Armadas argentinas con Fuerzas Armadas de otro país, o los acuerdos de cooperación. La mayor garantía para no usar las Fuerzas Armadas es la paz. Entonces, la defensa nacional contribuye a garantizar la paz. Es como que uno tiene una obra social, pero no la quiere usar. Bueno, nosotros también tenemos Fuerzas Armadas, pero no las queremos usar. Queremos que haya acuerdos y un sistema internacional pacífico para evitar conflictos y amenazas de cualquier naturaleza. Entonces, eso es la dimensión internacional de la defensa. La última dimensión, que es la dimensión estratégica, que hace referencia a las acciones, actitudes, medidas institucionales de carácter estratégico. Cuando hablo de estratégico no quiero decir importante, sino que digo que es estratégico, que tiene que ver con fines y medios para alcanzar un objetivo, ¿sí? Entonces, son esas medidas de carácter estratégicos implementadas y destinadas a enfrentar situaciones de riesgo, conflictos o amenazas, tanto potenciales o reales, que puedan afectar los intereses de la nación desde el punto de vista de la defensa. Y acá aparece lo que nosotros denominamos intereses vitales, que son aquellos intereses que si un país, otro actor, los afecta, pone en riesgo la misma supervivencia del Estado. Esos son los intereses vitales, que están en nuestras normas establecidos cuáles son los intereses vitales. La integridad territorial, la capacidad de autodeterminación, la vida y la libertad de los habitantes, la soberanía nacional, esos son nuestros intereses vitales. Entonces, estas tres son las dimensiones que integran la política de defensa nacional. Y cuando hablamos de la evolución de la normativa relacionada con la defensa nacional, hablamos de tres agendas. La agenda militar, que era la que les estaba explicando antes, que tenía que ver con establecer una pauta de supremacía o de conducción civil sobre las Fuerzas Armadas, que se dio a través de las normas que ahora les voy a mencionar, estos decretos de la época de Alfonsín, pero después se extendió en una serie de leyes que fue abarcando distintos gobiernos, de Alfonsín y de Menem y de la Rúa. Fueron tres leyes que lograron también establecer una definición de defensa nacional, una definición de seguridad interior, establecer las esferas que estaban en el gráfico anterior, qué es la defensa, qué es la seguridad, qué es la inteligencia nacional, y establecer en este sentido cuál es el rol de las Fuerzas Armadas. Entonces, esas leyes lograron consolidar o cerrar la agenda militar. Una vez que logramos tener esa agenda militar completada, pasamos a la agenda institucional. O sea, tenemos a las Fuerzas Armadas en los cuarteles. Sabemos que tenemos las normas que dicen que son, para qué sirven. Ahora hay que establecer la agenda institucional que tenga todos los procedimientos, los mecanismos, las normas internas, las reglas de juego para poder generar esos mecanismos que puedan hacer funcionar la defensa nacional. Y por último, la agenda estratégica,
que ahí está orientada a decir, bueno, ahora que tenemos todo el andamiaje institucional consolidado, que sabemos qué es la Defensa Nacional, cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las amenazas, los riesgos actuales? ¿Hacia dónde de acá a 20 años tenemos que ir avanzando? ¿Qué necesitamos consolidar? ¿Qué necesitamos diseñar de lo que tenemos para poder seguir avanzando? Entonces, bueno, la evolución normativa, voy a hablar un poco de las normas que figuran acá, principalmente las leyes y los decretos. Son desde el 83 para adelante muchos años para hablar, así que voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Y a medida que vayamos avanzando vamos a ir viendo también esta cuestión de cómo fue evolucionando la agenda militar, la agenda institucional y la agenda estratégica. Bueno, acá tenemos leyes, la ley 23.554, que es la ley de defensa nacional del año 98, la ley 24.059, que es la ley de seguridad interior del año 92, la ley 24.948, que es la ley de reorganización de las Fuerzas Armadas del año 98 y la ley de inteligencia nacional. Después una serie de decretos a partir del año 2006, que es cuando podemos decir que empieza a apuntalarse la agenda institucional. No sé si se está grabando, la verdad yo no estoy grabando. La agenda institucional. Y algunas cuestiones estratégicas, como es el caso de la ciberdefensa, que más hacia el final lo vamos también a ir viendo. Después tenemos este decreto del gobierno de Mauricio Macri, una nueva ley, la 27.126, que reforma la ley de inteligencia que crea la AFI, y después una serie de decretos también del siguiente gobierno, de Alberto Fernández, y del actual, de Javier Milei. Entonces, algo que cuando empezamos a hablar de esto, de qué es la defensa nacional, qué es la defensa nacional argentina, pensamos en el consenso básico. 3 leyes que fueron dictadas, básicamente, la ley 23.554 de Defensa Nacional, la ley 24.059 de Seguridad Interior y la ley 25.520 de Inteligencia Nacional, cristalizaron lo que denominamos el consenso básico. ¿Qué es el consenso básico? Es un acuerdo interpartidario de carácter general y mayoritario resultante de una serie de acuerdos alcanzados y efectivizados durante los sucesivos gobiernos democráticos y las principales fuerzas de la oposición. Esta idea de consenso básico es de un politólogo, no sé si es politólogo, Marcelo Saín, pero bueno, es muy conocido en temas de defensa y de seguridad, y él estableció esta idea del consenso básico, pero bueno, me gustaría que la discutiéramos también un poco del consenso básico. ¿Por qué? Porque en los años de recuperación de la democracia y de la necesidad de establecer esto que les hablaba del control civil o de la conducción política sobre las Fuerzas Armadas, teníamos la necesidad de avanzar en un esquema legal que justamente se cristalizó en estas 3 normas fundamentales y básicas de todo nuestro sistema de defensa nacional, pero sí, después se va a subir al campus el PPT. Pero después empieza este consenso a resquebrajarse, o sea, este consenso que se alcanzó con la mayor parte de las fuerzas políticas, porque por la necesidad de que teníamos que establecer sí o sí una arquitectura de seguridad y defensa para el funcionamiento de nuestro Estado. Después va a empezar a haber algunas dudas y algunas preguntas, y a ver si esas esferas, defensa nacional, seguridad interior, seguridad nacional, defensa nacional, seguridad interior, empiezan a tener la necesidad de ir cambiando un poco los esquemas. Entonces, ¿qué es la ley de defensa nacional? La ley suprema, digamos, de nuestro sistema de defensa. Bueno, empieza acá el tema de las definiciones. Vieron que al principio de las clases les dije esta cuestión de quién define, quién decide. Bueno, entonces, importantísimo para poder ejecutar, diseñar y establecer e implementar una política pública es tener la definición. Entonces se definió que la defensa nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas
en forma disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo. ¿Y qué tiene la defensa nacional? Por finalidad, ¿cuál es el objetivo de la defensa nacional? Garantizar de modo permanente la soberanía, la independencia territorial, la integridad territorial, la capacidad de autodeterminación y proteger la vida y la libertad de los habitantes. Esos son los intereses vitales. Eso se llaman los intereses vitales. Entonces, como podemos ver de esta definición de defensa nacional, hablamos de todas las fuerzas de la nación, todos somos parte de la defensa nacional, pero no todos los conflictos requieren el empleo de las Fuerzas Armadas. Puede haber conflictos que tenga el Estado, pero por el solo hecho de ser un conflicto no significa que vaya a emplear a las Fuerzas Armadas para solucionarlo. Para eso tenemos la democracia, la diplomacia. Para eso está la diplomacia. Para solucionar los problemas antes de que escalen los conflictos con otros actores internacionales, con otros estados, y no llegar a usar la defensa nacional. Pero en caso de usar las Fuerzas Armadas, se pueden usar de forma disuasiva o en forma efectiva. ¿Qué significa disuasiva? Disuadir es tratar, actuar de modo que un otro no tenga la intención de atacarme. Eso es disuadir. Por ejemplo, las exhibiciones de poder. Por ejemplo, cuando se hace no sé, para una fecha patria, un país hace una demostración de todos sus medios militares, hace el desfile, la parada militar. Bueno, esas son acciones que tienen que ver con desfile o maniobra, claro. Una maniobra, por ejemplo, no sé, un ejercicio en Ushuaia. Bueno, eso tiene un carácter disuasivo hacia otros países, hacia otros ejércitos, por ejemplo. Bueno, eso es disuasión. Entonces, la defensa nacional se concreta en un conjunto de planes y acciones que tienden a prevenir los conflictos que las agresiones pueden generar, pero no solo en tiempo de guerra, sino en tiempo de paz. Durante el tiempo de paz se establecen los planes operacionales, los adiestramientos, las doctrinas, los escenarios, el planeamiento, por si es necesario, en caso de ser atacados, recurrir al uso de la fuerza. En este sentido, la política de defensa argentina es de características defensivas, no tiene ningún tipo de demostración o de interés de afectar los intereses vitales de otro Estado. O sea, ustedes saben que existe la Organización de las Naciones Unidas, cuando todos los países miembros suscriben a las Naciones Unidas, renuncia al uso de la fuerza. El uso de la fuerza por el sistema de Naciones Unidas está prohibido. Ningún país puede usar la fuerza contra otro. De hecho, pasa, pero está prohibido. Entonces, si en caso de ser atacado, uno tiene recurre al uso de la legítima defensa. Entonces, nuestro país tiene una concepción de defensa que es de características defensivas. ¿Por qué? Porque sostiene la Carta de las Naciones Unidas y el uso de poder de sus Fuerzas Armadas es solo de manera efectiva para enfrentar agresiones que pueden suceder contra nuestros intereses vitales. Bueno, esto es lo que está diciendo la ley 23.554, lo que entendemos de lo que dice la ley. ¿Y cuál es el espacio que abarca? Bueno, acá abarca, ¿no? Ponemos nuestros intereses en las Islas Malvinas, Chioggias del Sur, Sandwich del Sur, los espacios marítimos, áreas insulares, el sector antártico argentino, y también es parte del ejercicio de la defensa nacional proteger a los ciudadanos y bienes nacionales en terceros países, en aguas internacionales o espacios aéreos. Por ejemplo, hay crisis en Gaza, entonces las Fuerzas Armadas Argentinas, la Defensa Nacional Argentina, arbitra medios para tratar de traer connacionales que pueda haber en determinadas zonas en conflicto. No mencioné Gaza como puede ser cualquier otro país, que son los vuelos humanitarios, por ejemplo. Ese es como un ejemplo de protección desde la Defensa Nacional de ciudadanos que estén en terceros países. Y hay un artículo, sí, Sebastián. Profe, una Creo consulta. que sí.
En caso, por ejemplo, con el temporal que hubo en Bahía Blanca, la Defensa Nacional también se encarga de salvaguardar el bienestar interno, Sí, ¿sería? sí, tiene un rol muy importante. Ahora en un ratito voy a comentarlo, voy avanzando con eso y te voy a responder. Entonces, hay un artículo específico de esta ley que dice, y este es muy importante, que dice, para dilucidar las cuestiones atinentes a la defensa nacional, se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa la defensa nacional de la seguridad interior. La seguridad interior será regida por una ley especial. Ahí empiezan las esferas que en la época de la dictadura estaban unidas en el concepto de seguridad nacional. Bueno, esta ley las separa. Defensa nacional, año 88, todavía no había una ley de seguridad nacional, había que escribirla. Y menciona al sistema de defensa nacional y cuáles son los integrantes. El presidente de la República como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el Consejo de Defensa Nacional, el Congreso de la Nación, con atribuciones específicas para la ley de defensa, como declarar la guerra o aprobar también un estado de sitio, el ministro de Defensa, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, que en momento de dictar la ley de defensa eran parte del Ministerio de Defensa, eran parte del sistema de defensa nacional, ahora son consideradas fuerzas de seguridad. Y el pueblo de la nación, como les decía antes, todos somos parte del sistema de defensa nacional. Bueno, hay algunas cuestiones que tienen que ver cuáles son las funciones, las misiones, el asesoramiento del Consejo de Defensa Nacional, para lo que es el planeamiento de la defensa. Habla de esta ley de la creación de un organismo de mayor nivel de inteligencia que le va a dar la información y la inteligencia necesarias a nivel de la estrategia nacional de defensa. Después lo van a ver esto de inteligencia cuando tengan la clase específica de esa. Bueno, esto acá está mencionado lo que les decía de gendarmería, que le incluyen, ¿no? Y este artículo lo menciono porque justamente, si bien quedó ahí como medio guardadito, hoy en día lo estamos usando también para lo que es el operativo Roca que se está por realizar en el norte argentino, que dice que como integrantes del Sistema de Defensa Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional desarrollarán en sus respectivas estructuras los medios necesarios para el debido y control permanente y vigilancia de las fronteras, aguas jurisdiccionales y custodia de objetivos estratégicos. Estas misiones son de la Prefectura Naval Argentina y de la Gendarmería Nacional. Pero sean como, digamos, hoy las Fuerzas Armadas contribuyen, y lo vamos a ir viendo ahora a medida que vayamos avanzando con las normas. Entonces, el otro pilar de este triángulo que veíamos es la Ley 24059, que es la Ley de Seguridad Interior. Y acá empieza a ver, como podemos decir, hasta qué punto esas dos esferas, defensa y seguridad, quedan como separadas o interrelacionadas. ¿Por qué? Porque todo rol que las Fuerzas Armadas tengan de apoyo a la seguridad interior está en esta ley, que también la van a ir viendo en otra clase específica sobre seguridad interior. Pero bueno, establece cuál es la complementariedad, y hay que distinguir dos hipótesis, digamos, dos hipótesis de empleo. Por un lado, es que las Fuerzas Armadas apoyen a las fuerzas de seguridad a solicitud de un comité de crisis, que es cuando hay un ejemplo puntual que puede ser, necesitamos apoyo logístico para la custodia de fronteras. Entonces, las Fuerzas Armadas pueden suministrar el apoyo a través de sus servicios de arsenales, de intendencia, de sanidad, de veterinaria, construcciones, ingenieros, comunicaciones, pero no elementos de combate, ¿sí? Es un apoyo. Para que las Fuerzas Armadas desplieguen elementos de combate, tiene que dictarse el estado de sitio. Es la única forma que la normativa establece que elementos de combate de las Fuerzas Armadas pueden ser empeñados en hipótesis de seguridad interior, en casos de seguridad interior. Solo si las fuerzas de seguridad
terminan siendo rebasadas, digamos, que no son suficientes para atender la problemática que está afectando la seguridad interior. Por eso se necesita dictar el estado de sitio. Puede ser que se dicte el estado de sitio, como fue en el año 2001, que las Fuerzas Armadas no sean empeñadas. No necesariamente porque se dicte el estado de sitio va a haber un despliegue y un uso de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y dice la norma también, es algo como muy importante, es que como esta cuestión del empleo de elementos de combate es una forma excepcional de empleo, ¿sí? Y para ser usada únicamente en situaciones de extrema gravedad, la misma no puede incidir en la doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas. O sea, que digamos, interpretamos esta norma, las Fuerzas Armadas no podrían hacer un ejercicio de adiestramiento en la cual intenten, no sé, hay una situación, una crisis social y, no sé, una manifestación, ahí está. Hay una manifestación y entonces las Fuerzas Armadas hacen un ejercicio de cómo controlar una manifestación en la 9 de julio, ¿no? Eso no sería de ninguna manera aceptable bajo lo que establece la ley 24051. La ley de desestructuración de las Fuerzas Armadas empieza a esto que preguntaba, no sé si era Sebastián o Santiago, no me recuerdo el nombre, creo que Sebastián, que preguntó, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, ante una situación de desastre natural? Bueno, la ley de reorganización de las Fuerzas Armadas dice que la política de defensa implica la protección de los intereses vitales, que ya lo mencioné, cuáles son: proteger la soberanía nacional, la independencia política, la autodeterminación, la integridad territorial, la vida y libertad de los habitantes. Lo que les mencioné también menciona esta norma, que es que la nación ejerce su derecho a organizar las Fuerzas Armadas para el ejercicio de la legítima defensa, contemplado expresamente en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. O sea, que el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas refiere a agresiones de otros estados contra un estado, ¿sí? Eso es la agresión de un estado contra otro estado, es violatorio de lo que es la Carta de las Naciones Unidas, y el estado tiene el derecho a ejercer la legítima defensa. Y después dice, acá aparecen como los escenarios de empleo, que la reestructuración que tienen que realizarse en las Fuerzas Armadas tiene que ver con estas modalidades de empleo: operaciones convencionales en defensa de los intereses vitales de la nación, que sería el caso de guerra, ¿no?, entre un conflicto armado internacional; operaciones en el marco de las Naciones Unidas, que son apoyos a lo que es el mantenimiento de la paz, la imposición de la paz, cuando hay un quebrantamiento en algún país; operaciones en apoyo a la seguridad interior, encuadradas en la ley 24059, las hipótesis que les mencioné en el caso anterior con la ley anterior; y operaciones en apoyo a la comodidad nacional o de países amigos. Luego, antes de entrar a la ley, estas misiones las van a ir adquiriendo otras denominaciones. Estas que les menciono acá, que están acá a la derecha. Como misiones subsidiarias o misiones complementarias. Se va a empezar a hacer esta diferenciación cuando se reestructure la Ley de Defensa Nacional, que ahora lo vamos a ver con el decreto 727. Entonces, la ley de inteligencia, lo van a ver en una clase específica, así que define cuáles son los distintos niveles de inteligencia, cuáles son los actores, los organismos responsables de lo que es la inteligencia criminal, la inteligencia militar, pero fundamentalmente vuelve a tomar esta cuestión de establecer las diferenciaciones entre lo que es seguridad y defensa, a través de las definiciones de inteligencia y cuáles son los organismos, las agencias competentes para hacer inteligencia en cada lugar, ya sea la seguridad interior, vamos a tener la inteligencia criminal, y si hablamos de defensa nacional, vamos a tener la inteligencia estratégica militar. O sea, que la ley 25520, que es la ley de inteligencia nacional, termina cristalizando este consenso básico, que es en el año 2001. Entonces, ¿qué dice este consenso básico? ¿Cuáles son los lineamientos de este consenso básico?
Bueno, que la defensa nacional es entendida como el esfuerzo institucional destinado a configurar todo tipo de agresiones militares de origen externo. La distinción legal entre seguridad y defensa, seguridad interior y defensa nacional. La definición de las instituciones castrenses, o sea, las Fuerzas Armadas, exclusivamente como instrumentos militares de la defensa nacional. ¿Sí? Son el órgano exclusivo para atender las problemáticas de defensa nacional, las Fuerzas Armadas. También se establece una prohibición de que las Fuerzas Armadas no puedan producir inteligencia relacionada con los asuntos políticos del país, y este carácter excepcional que tenía cualquier forma de intervención de elementos de combate en las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Esto es el consenso básico. ¿Pero qué pasó? A ver, 2001. ¿Qué pasó en el 2001? ¿Alguien se acuerda de que pasó algo en el 2001, no en nuestro país? La crisis del ¿O 2000. alguien vivía en esa época? Yo sí viví. Las Torres Gemelas. Exacto, las Torres Gemelas. No tuvimos nosotros, sino el mundo vio la caída de las torres. Y esto que les hablaba antes de cómo los actores, otros actores no domésticos interfieren o influyen en lo que es las políticas públicas, bueno, a partir del 2001 empieza este consenso básico a hacer un poco de ruido. ¿Por qué? Porque decimos que la defensa nacional es la acción coordinada de todas las fuerzas de la nación que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas en forma efectiva y disuasiva para enfrentar agresiones de origen externo. ¿Y el terrorismo qué es? Y puede ser interno también. Terrorismo igual entraría como una categoría de asimétrico, no es una tropa regular. Ahí entiendo que hay un gris con eso. Hay un gris. Y bueno, sí, hay un gris. Entonces, empieza esta definición que yo les decía que hasta el 2001 hubo un consenso político partidario para mantenerla, que se cristalizó en este consenso, empieza a preguntarse algunos actores políticos hasta qué punto esta definición nos protege adecuadamente. Entonces, si bien eso fue en el año 2001, la primera norma que viene a echar, digamos, a tratar de ordenar estos debates que hubo por aquel entonces sobre si las Fuerzas Armadas tienen competencias en lo que es sobre todo terrorismo, narcotráfico, todo lo que decimos la ola, quizás algunos son muy jóvenes y no se acuerdan, pero hablábamos por aquel entonces de las nuevas amenazas. Sí, Sebastián, Una te escucho. consulta. Y previamente, cuando fue el tema del ERP, no se tomó en consideración eso, o sea, los antecedentes que teníamos acá, en el norte argentino, cuando fue todo el tema de las guerrillas y Bueno, todo eso. ahí estábamos en la época de lo que era la doctrina de seguridad nacional. Claro, por eso digo, no se tomó en cuenta también algo previo que Sí, nos había tomó en pasado. cuenta en el sentido de esto de establecer que las Fuerzas Armadas no intervienen en seguridad interior, que no se puede hacer inteligencia del orden interno, de inteligencia política, sobre personas, sobre cuestiones. Lo van a ver, por ejemplo, en la clase de inteligencia de cuáles son las prohibiciones que tienen los organismos de inteligencia. Entonces, sí, había cierto temor de que las Fuerzas Armadas pudieran ser empleadas frente a grupos